Hola, buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas a la tertulia de Biosfera Televisión. Hoy nos acompañan Carlos Espino del Partido Socialista. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Carlos Meca, seguimos con los Carlos, de Podemos. Se me acaba de ir la... Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. También está con nosotros de Somos, Tomás López. Buenas tardes, Muy Tomás. buenas tardes. Y Benjamín de Ciudadanos. Buenas tardes, Benjamín. Buenas tardes, gracias que a los Carlos los pusiste juntos. Sí, no hace No falta sé si de Podemos o de no, PSOE. pero es que no hace falta ponerlos juntos, se ponen ellos mismos. Y además ahora que son socios, bueno, medio socios ahí en el gobierno de España, ¿no? De momento con muy buenos Apoyo resultados. parlamentario. De momento con muy buenos resultados. Las cositas quién? van saliendo. al golpito, pero van saliendo. Sí. Al golpito, espero que no sea el golpito de talonario, sino el golpito. No, vamos a ver, es curioso. Se acaban de cerrar unos presupuestos donde en esta misma mesa he oído yo de las sesiones que se hacen a determinadas comunidades y ahora resulta que cuando está gobernando Pedro Sánchez empezamos a hablar ¿que ¿cuánto va a costar eso? Pues mire usted, de momento nada, porque estamos administrando los presupuestos que dejó el Partido Popular. O sea, normalidad. Y luego, aparte de eso, no podemos olvidarnos que cuando se gobierna en pacto, lógicamente con las fuerzas que has pactado, tienes que hacer determinado tipo de sesiones, porque no puedes tener la soberbia de pensar y creerte en ese momento que el Parlamento es tuyo. Pero ya digo, no nosotros, el Partido Popular. A mí me hace gracia cuando se coge y se dice, no, es la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez. Mira, cuando te falta uno para llegar, la debilidad parlamentaria es la misma. O sea, tienes que coger y sumar otras fuerzas para poder gobernar. La prueba está en que el Partido Popular, que teóricamente era tan fuerte, no ha podido aprobar los presupuestos precisamente hasta el momento en que se marchaba. ¿De qué ha servido esa supuesta fortaleza parlamentaria? Ya digo, mientras no se tenga la mitad más uno, hay que ser capaces de negociar con el resto de fuerzas con las que se comparte el Parlamento para que los temas salgan con normalidad. Otra cosa es que estemos acostumbrados en Lanzarote a que en alguna institución alguien se llena de soberbia y aprovecha, eso sí, la incapacidad que hemos tenido otras fuerzas para llegar a un acuerdo y pretenda gobernar en solitario, pero es que las minorías y las mayorías funcionan como funcionan. No sé si Benjamín Perdomo de Ciudadanos ve las cosas de la misma manera. Supongo que no. No, bueno, a mí lo que me sorprende de este pacto, ¿no? Y sobre todo de la forma de llegar de Pedro Sánchez al gobierno de España, las concesiones que hace, ¿no? Es decir, las concesiones que hace a posteriori. Radio Televisión Española. Cuando yo escuchaba a Podemos en las tertulias, cuando escuchaba en el Congreso de los Diputados, que alguna vez pues veías la prensa, ¿no? Veías como la preocupación pues eran las ayudas sociales, eran pues la subida de pensiones, era todo eso, pero claro, después te das cuenta que lo primordial es controlar Radio Televisión Española. Lo primordial, lo que todo el mundo está esperando es controlar la agencia pública EFE, es decir, eso es lo que la sociedad necesita, ¿no? Es decir, no necesita que los salarios suban, que las pensiones suban, que se paren los recortes y que se empiece a ayudar a la clase media social, sino que Radio Televisión Española tiene que manejar Podemos, con el esperpento que hicieron con elegir a dedazo cuando se estaba tratando un concurso público de méritos para dirigir Radio Televisión Española, sino que lo importante era Radio Televisión Española. Por eso no sé si Carlos cambió de sitio, porque quería controlar también el escenario de Biosfera. Pero esa es la sensación que nos acaban dando. Bueno, te voy a decir una cosa, todo depende de cómo sea la chequera de Carlos, si viene con un buen cheque, pero yo lo digo públicamente, no pasa nada. Si viene con una buena cantidad económica podemos hablar, Benjamín, ¿no? que no se preocupe. No, pero piénsatelo en serio. Evidentemente, no tengo mucho que pensar. Una cosa, evidentemente, es lo que se pone en la portada de todos los periódicos. La portada de ayer del ABC, creo que de las más gloriosas que hemos La tengo recortada. Sufrido, ese pirulí con las banderas, con la icurriña y con la estelada diciendo que Televisión Española había caído en manos de los golpistas. Me imagino que esa es la prensa que tú lees, Benjamín, y es la que evidentemente trata de alertar a determinada parte de la población de que eso es lo único para lo que venían estos al gobierno, ¿no? Evidentemente, en el Parlamento y en el pacto y en las negociaciones de lo que se va a hablar, y lo que se va a intentar presionar es para que las cosas que de verdad preocupan a los ciudadanos se cambien y se reviertan las políticas nefastas del Partido Popular. Eso probablemente no vaya a salir en las portadas ni de la ABC, ni del Mundo, ni de la prensa que tú me imagino que lees. Entonces, bueno, lo que se va a poner en el foco es esas presuntas pretensiones de Podemos, y lo que desde luego no se va a poner en el foco es el trabajo que se está haciendo para cambiar las políticas del Partido Popular. Yo para responderte rapidito,
No, también veo Radio y Televisión Española, que ahora que parece que van a colocar al del diario, que es la que tú lees, pero al final no sucedió. Digo que lo interesante son poner gente afín de tu partido a dirigir los medios públicos. Yo digo que bastante bien le ha ido al Partido Socialista hasta ahora, o sea, porque claro, la manera en la que entró Pedro Sánchez fue bastante fácil, entre comillas, en el sentido de que no hizo ninguna negociación previa con ningún partido, porque el objetivo común parecía que era echar al Partido Popular y echar sobre todo la situación en la que estaba enquistado de corrupción y además ya con una sentencia que declaraba que efectivamente el partido. Entonces, ¿qué menos que ahora, si realmente quiere seguir un poquito más? O sea, porque lo fácil era eso, si quiere seguir un poquito más tendrá que negociar unos presupuestos generales del Estado, digo yo, porque es que no está solo y es que el resto de organizaciones políticas o quienes, incluso los ciudadanos que votamos a otras fuerzas políticas, que no es el Partido Socialista, también queremos que esas fuerzas políticas hagan su parte negociando aquello que está en sus programas y tendrá que salir algo que no sea ni del Partido Socialista ni de todos los demás o ninguna cosa y entonces tendremos que ir a elecciones si no se terminan poniendo de acuerdo, ¿no? Y luego con respecto a los medios de comunicación, yo creo que ahí tiene que haber una transición en el Estado español con respecto al modelo de medios de comunicación públicos. Lo ideal, y además yo creo que todos lo tenemos claro, es otros modelos que existen en otros países como la BBC, es decir, unos medios de comunicación públicos muy separados del poder político e incluso al contrario, que son capaces de vigilar al poder político, pero mientras se nombre en consejos de administración de la manera que se ha estado haciendo, y a mí me sorprende, porque es que me acuerdo cuando salió, y perdonen que meta la cuña, cuando salieron las negociaciones que se estuvieron haendo para el Cabildo, la posibilidad de un gobierno alternativo, también decían que, fíjate tú, Radio Insular, o sea, Radio Insular, publicaron que Radio Insular, que le tengo cariño porque además he estado alguna vez por allí y tal, que Radio Insular, Tomás López quería controlar Radio Insular, ¿no? Y claro, yo soy unos periodistas y digo, bueno, ¿qué les parece al resto? Cuando se trataba de repartir áreas, pero ¿qué pasa? Que solamente la gente de la derecha puede dedicarse a llevar medios de comunicación y te salga un señor diciendo CCOO, ¿se acuerdan? Cuando de aquellas cosas y lo que han hecho. Mire, pues no, cuando llega a la izquierda, yo que soy partidario de que los medios sean mucho más separados del poder político, pero lo lógico es que también se nombre en consejo de administración mientras no se busque otra fórmula, ya digo, que sería la ideal. Pero vamos, no, es que quieren controlar. O sea, aquí resulta que cuando dicen CCOO, eso es democracia. Y cuando no, es que viene el coco, el chavismo, el no sé qué, y no sé qué cosas. No, mire, pues ha cambiado el gobierno. Había una situación enquistada en Televisión Española, la gente vestida de negro, porque aquello era una vergüenza. Y pues ha tenido que cambiarse algunas cosas. Y ojalá se mejore mucho. Y me parece que el Partido Popular tiene que estar en ese Consejo de Administración y todo lo demás. Pero mientras tanto, tampoco pasa nada porque haya otros gobernando, ¿no? De todas formas, yo me quedo con la llamada a la esperanza que supone la intervención de Benjamín, porque nos recordaba a todos, y esperamos que nos apoyaran en eso, que lo importante en este momento es subir sueldos, subir pensiones, recuperar derechos, y estoy seguro que en ese momento Pedro Sánchez va a poder contar con el respaldo de Albert Rivera y no solamente del resto. Claro que lo vas a hacer porque tienes unos presupuestos aprobados que hablan de eso. No, es que de momento mucha subida por aquí no hay. Te digo que tendremos que seguir. Gracias a Dios que no. Ay, entonces no tenías tanta ganas. No, y era por decirlo. Trato de terminar. Tu mensaje ha pasado de salvar a la sociedad a discutir por Radio y Televisión Española. Trato de terminar. Y es que es lo que te iba a decir, que gracias. Porque seguro que te vas a sumar más consensos con eso. Pero luego hay una cosa, Benjamín, no se puede confundir a la ciudadanía. Por ejemplo, cambio en la agencia EFE. Es que todos los gobiernos cuando lleguen nombran no al director de la agencia EFE, cambian incluso a los ministros. Imagínate tú, y eso no es malo, es que cuando llega un nuevo gobierno, todo lo que forma parte del aparato del Estado, del que está controlado por el gobierno, pues claro que se producen cambios. Y en el caso concreto de televisión, déjame que te recuerde que hemos tenido, y lo digo entre comillas, la oportunidad de que esto suceda por un cambio de criterio de última hora de Ciudadanos. Estábamos todos de acuerdo en sacar el concurso público y es Ciudadanos el que en un giro final que nunca ha explicado se une al PP en la mesa del Congreso y bloquea la posibilidad del acuerdo. ¿Qué dices? ¿Qué digo? ¿Qué dices? Ahí está. ¿Qué dices? Bloquear. ¿Qué dices? ¿Tú quieres que te saque las portadas que está hablando? Que tú sabes lo que está diciendo. ¿Quieres que te saque las portadas de los periódicos que ustedes leen? Que decían claramente que Pablo Iglesias tenía el control y que Pedro Sánchez le había dado la posibilad de elegir a quien quisiera. Yo creo que te acabas de inventar. Por interrumpir, no vas a tener la razón. Mira, sabes que se había puesto en marcha el tema del concurso. Se había puesto en marcha el tema del concurso, estamos hablando como hace 2 meses, y en una decisión que se toma en la mesa, se bloquea.
Carlos, creo que, Y de por- y verdad, por- creo Bueno, sinceramente traeré que la creo próxima- que el café de esta mañana te sentó mal. Traeré la próxima semana. Pero si salía, Carlos, el café de esta Que- mañana, que cambiaste te- de marca de café Que no, ¿eh? que no, que y no, te que sentó no. mal. Pero si No, salieron, no, no. pero si salió hasta Podemos dando un discurso diciendo que tenían que anular el concurso público y que lo iban a posponer. Pero si hay vídeos corriendo por todas las redes. De verdad, hay que volver, tienes que volver a, sobre el cambio de te lo digo con todo el cariño, tienes que volver al mismo café. Vamos a ver si Yo les sé que en parece- este momento están muy descolocados, pero Vamos bueno, no se trata de eso, se trata de pararse, reflexionar, ver cuál es el nuevo escenario y hay un sitio para ustedes también. Bueno, si les parece bien, vamos a dejar de hablar de televisión española, que ya, sinceramente, Que bastante a mí tiene me aburre biosfera. el tema ya, la verdad, me aburre el tema, porque al final es cambiar a uno por otro y va a seguir siendo la televisión del régimen, seguro, esté quien esté gobernando. Eso es lo que yo pienso, ¿sabes? Totalmente. Perdona un momento, Salvador, hay hasta pronunciamientos de asociaciones de periodistas reconociendo que con la ley anterior de la época de Zapatero, el grado de libertad en televisión española fue altísimo. No, yo no Y discuto luego eso. Yo he dicho te otra quiero- cosa, Carlos. No, Yo te he dicho quiero, otra cosa. te quiero decir Yo he que dicho no que, esté a quien pesar esté, de todos los cambios, porque lo siempre revertió el será PP. la tele del régimen. Eso del Ha que habido esté, épocas en España del que no ha esté. sido del régimen. Bueno, Y- pero y ahora me refiero a la Entonces, época de es Zapatero. tu opinión, esa es tu opinión. Y la mía de es otra. organizaciones de periodistas. Bueno, y la mía es otra. Pero es que yo no tengo por qué opinar como opinan los demás. Yo también tengo mi criterio en algunas cosas. Y es verdad que aquí no estoy para opinar. Yo soy el moderador. Pero, hombre, a veces se le va una reja, ¿sabes? Entre modera y yo modera. procuro estar callado, pero es que a veces no me puedo aguantar y lo tengo que decir, ¿sabes? Es más de lo mismo. Yo viví una época en televisión española. Sabes que fui corresponsal en Lanzarote durante una época. Y lo que viví ahí es una cosa que ahora cuando lo pienso, alucino. Era un taxi para llevar a un cámara, a un ayudante de cámara que lo que hacía era llevarle los cables y después a un redactor. Como vi tanto despilfarro, tanto dinero público tirado, tanto abuso, pues entonces no tengo un buen recuerdo. No tengo un buen recuerdo de esa época y me parece que Televisión Española es un monstruo que nos cuesta un montón de dinero y que es una empresa pública que es un ejemplo de cómo no se debe gestionar el dinero público. Eso es lo que yo opino. Perdón por haber opinado siendo Y eso que moderador, ibas en taxi, pero es lo que yo digo. Salvador. Que eso que ibas en taxi, te llegan ahí para poner a caminar o No, ir yo no fui en nunca bicicleta. yo no fui nunca al taxi. Bueno, lo siento. Después de este pequeño lapsus, vamos a continuar. Vamos a continuar y podemos hablar, comentar lo que ha ocurrido hoy, que nos hemos enterado de que el Ayuntamiento de San Bartolomé ha embargado las cuentas de INALSA. Como ustedes saben, el Ayuntamiento y el Cabildo, o el Consorcio, tienen abierto un pequeño litigio del que hemos hablado esta semana. Bueno, lo de pequeño es una expresión quizás no muy real, es un litigio en toda regla, a cuenta de un canon que el Ayuntamiento de San Bartolomé pretende cobrar a INALSA, al consorcio, por la instalación de los parques eólicos. Ustedes saben que el Ayuntamiento de San Bartolomé tiene una ordenanza municipal en la que contempla cobrar un impuesto por la instalación de instalaciones como esos parques eólicos y por lo tanto reclama ese dinero. El Cabildo o el grupo de gobierno del Cabildo no está muy contento conforme con esa decisión y lo cierto es que la alcaldesa de San Bartolomé, como no le han pagado, pues ha embargado las cuentas de INALSA. No sé quién quiere empezar, supongo Sí. que será Carlos. Sí, dar un dato que ha faltado en el resumen que has hecho, que es que ya se ha producido una primera sentencia judicial diciendo que el ayuntamiento tiene razón. Con lo cual, ¿por qué digo? Porque hasta que no hay sentencias judiciales pueden ser opiniones. Yo creo que, pues yo pienso lo otro. No, aquí se han pronunciado los jueces y dicen que existe. Segundo punto, el canon del Ayuntamiento de San Bartolomé no es la instalación de parques eólicos. El canon del Ayuntamiento de San Bartolomé es por utilización de suelo público. Es que ese suelo del Ayuntamiento de San Bartolomé, y sea para un parque eólico, sea mañana porque se da una concesión para poner eso, otro CAR, para lo que sea, el Ayuntamiento tiene lo mismo que en Arrecife o en Playa Honda, un señor que pone mesas en la calle tiene que pagar un canon por utilizar, en ese caso, la vía pública. Quien utiliza suelo público de San Bartolomé, con la modalidad que sea, tiene que pagar, por así decirlo, el alquiler de ese suelo por utilizarlo. Es una norma así de clara, no es a los parques eólicos. Y luego hay una tercera cuestión, que es que cuando se hace cualquier tipo de obra hay que liquidar el impuesto sobre construcciones. Entonces estamos hablando que son conceptos que están perfectamente claros en la ley, pero alguien coge y dice, no, pero es que el Ayuntamiento de San Bartolomé, como esto es para la isla, pues que no lo cobre.
¿Usted se ha sentado con el Ayuntamiento de San Bartolomé a decirle que de lo que ingresa a la red de centros turísticos, le ingresa algo al Ayuntamiento de San Bartolomé? Usted coge en algún momento y dice, esto que del Cabildo, pues ahora como yo creo que a San Bartolomé le hace falta algo, ¿se lo pongo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que nadie le dice cómo tiene que gastar el dinero diciendo que usted tiene la obligación de ceder? Pues es lo mismo. El Ayuntamiento de San Bartolomé, por 3 conceptos distintos, tiene derecho a una serie de ingresos y no basta con que alguien diga yo creo que no debo ser así para que en ese momento tenga la razón. Sí, yo lo decía esta mañana y lo vuelvo a repetir, yo creo que en este asunto hay bastante de fuego de artificio, me da la impresión de que todo apunta a que Pedro Sanginés, a pesar de los pesares y de todo lo demás, quiere mantenerse en la presidencia del Cabildo, o quiere por lo menos mantener su candidatura o ser candidato a la presidencia del Cabildo, y posiblemente con quien se vaya a enfrentar dentro de unos meses es con la propia Loli Corujo, ¿no? Y entonces todo esto es un poco calentar el ambiente para seguramente, que ya lo he escuchado, decir unos no están a favor, en este caso Coalición Canaria, que fíjate tú, el Partido Socialista no está a favor de las renovables, porque cuando hemos querido poner parques eólicos, nos han venido a cobrar y hemos tenido que pensar, en fin, todo esto que ya han empezado a decir, ¿no? Que hay una especie de lucha ya contra las renovables directamente, y seguramente por la otra parte pues erigirse como defensores del municipio de San Bartolomé y todo lo demás. Yo creo que en el aspecto del fuego de artificio creo que deberían cesar unos y otros, sentarse, hablar. Son dos instituciones que además están relativamente cerca, solamente hay que bajar montaña mina y, o sea, de para abajo, y sentarse y tratar este asunto. Ahora, también no es menos cierto que, sin darle la razón a nadie en lo que se refiere al fuego de artificio, no es menos cierto que existe una ordenanza de un municipio que dice que por el uso de esos terrenos públicos tiene que pagarse un canon. Entonces, en principio, eso es lo que ahora mismo rige, y además, si hay sentencia, pues con más razón todavía. Eso es lo que rige. Luego, incluso desde el punto de vista político, filosófico, yo, o será que ya me siento casi de San Bartolomé porque estoy viviendo en Playa Honda, uno se plantea, a la hora de planificar la isla, San Bartolomé es un municipio que aporta mucho a la isla, tiene el aeropuerto, y que dices tú, ¿y qué te da todo eso? Aparte de los ruidos desde las 7 de la mañana, que lo estoy viviendo desde las 7 de la mañana hasta las 1 de la mañana, ¿no? Que es lo que te aporta el aeropuerto, un poco más, ¿no? O sea, así como luego el negocio turístico, el dinero, y lo mismo que hay, pues por ejemplo el canon de centros turísticos para Aría o para Tinajo, y utilizamos mucho esa coletilla, esa frase de precisamente porque han renunciado a otro tipo de desarrollo, tenemos que compensarle, pues a lo mejor por este desarrollo que se va a producir en la isla de las renovables a esos municipios en los cuales se implantan, y en el caso de San Bartolomé, teniendo ordenanza, hay que colaborar. Pero de todas maneras, siéntense y hablen, lo que tampoco es, o sea, tampoco es nada que esté cerrado ya, ¿no? No sé. Bueno, fíjese usted, ayer me he tomado un café y estábamos ciudadanos, ¿no? O sea, es que estamos en toda la isla, yo siempre meto la cuñita que ya estamos en todos lados. Hay ciudadanos en toda la isla. Hay ciudadanos en toda la isla. Y eso es importantísimo y vital, por lo menos para nosotros. Y además, permíteme que presuma de ello, que acabamos de nacer. Y claro, y tú tenías enfrente a los compañeros de Aría, perdona si te voy a adelantar algún tema que vamos a discutir, y teníamos al lado también a los compañeros de San Bartolomé. Y claro, tú los escuchabas hablar y decían los de San Bartolomé, ¿cómo voy a renunciar yo a una ordenanza que tengo que impone que tienes que pagar 900.000 euros por usar suelo rústico y que tienes que pagar al ayuntamiento? ¿Pero cómo voy a renunciar yo? ¿Estamos locos? Claro que sí, normal que exijas la cantidad. Y claro, y luego veías la cara de la gente de Aría, que era descompuesta, y yo tengo a mi alcalde renunciando a una sentencia de la Cueva de los Verdes que te dice que te tiene que pagar 18 millones de euros. ¿Cómo se vende eso? Porque claro, el alcalde de Aría da una rueda de prensa hoy diciendo que va a renunciar a gran parte de lo que le dice una sentencia judicial, y con un informe, que después hablaremos del tema, que te está diciendo que lo que acabas de hacer es lesivo. Entonces, claro, tú en tu propio partido tienes a la gente de San Bartolomé diciendo, claro que sí, hay que cobrar la tasa, y a la gente de Aría desolada. Y luego lo que decía Tomás, que nadie se olvide, que esto es una guerra política a un año de las elecciones entre los dos que pueden aspirar a ganar las elecciones, entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, siempre y cuando se lo permita a Ciudadanos, a los dos. Entonces, algo sorprendente, es decir, esto es una guerra. Usted tiene que meterse en alguna batalla, pues, si no, claro, es decir, ellos tendrán que decir, o nosotros nos enfrentamos y decimos que aquí está Pedro y aquí está Loli, y al final todo esto lo pagan los ciudadanos. Yo solamente voy a decir una cosa, me da que no solo Carlos Espino tomó café, más de uno ha tomado café hoy aquí. Yo sigo con la misma marca, Carlos Meca. Sí, yo sí que creo que hay una similitud entre este tema de San Bartolomé y el de Aría que comentaba Benjamín, pero
lo que es terrible, lo que parece terrible es la posible utilización de una institución como es el Cabildo para tratar de derribar a contrincantes políticos. Lo vimos, además, y ni siquiera es por una cuestión ya ni siquiera de lucha partidista, porque en el caso de Arias fue contra su propio compañero de partido, pero era un rival de él, lo quiso destruir y lo que hizo fue pues, poner a toda una institución como es el Cabildo pues, en riesgo de pagar una millonada como finalmente pues, va a tener que pagar. Y en el caso de San Bartolomé, pues 3/4 de lo mismo. Lo que pasa es que, claro, los argumentos que pone sobre la mesa Pedro Sanginés pues son bastante extraños o ridículos. Decir que por el hecho de que si San Bartolomé no le perdona ese 1.000.000 de euros se pone en riesgo toda la inversión, sabiendo como sabemos cómo están las cuentas del consorcio, que están de alguna manera parecidas a las del Cabildo, con unos remanentes enormes de años anteriores porque se sigue sin invertir lo que se tiene que invertir. Es decir, suena bastante ridículo que diga que se pone en riesgo la inversión si San Bartolomé no le perdona esa cantidad. Eso no se lo puede creer nadie que conozca cómo están las cuentas del consorcio y cómo están las cuentas del Cabildo. Y por lo otro, pues eso, la verdad es que lo que da realmente grima es ver cómo se utiliza una institución como el Cabildo, con los recursos del Cabildo y con el nombre del Cabildo, de manera política para intentar acabar con rivales políticos internos del partido o de otros partidos. Perdón un segundo, porque es que hay un dato que es importante. Mira, en este momento Inalsa tiene pendiente el cobro de 2 millones de euros de un ayuntamiento de la isla, gobernado casualmente por Coalición Canaria. 2 millones de euros. Sí. Teniendo en cuenta que Inalsa no factura ya desde hace no sé cuántos años, imagínense ustedes la antigüedad que tiene esa deuda. ¿Vale? Perdón, Carlos, solo puede ser Aría Teguise. o Teguise. Teguise debe 2 millones de euros. Hay un ayuntamiento, pues no quiero convertir esto en guerra entre Teguise, ayuntamientos. 2 millones. Hay un ayuntamiento que debe 2 millones de euros. Teguise. Y hay un ayuntamiento... Teguise. No, es fijo, Teguise. Y hay un ayuntamiento... Osvaldo, perdón. Y hay un ayuntamiento... ¿Será el ayuntamiento de Teguise? Y bueno, pero que el alcalde... No se ducha tanto, creo bueno, que sea. en el buen sentido, tanta agua es difícil. No, pero... No creo que era tanta agua. Hay un ayuntamiento de Coalición Canaria que debe 2 millones. Y hay un ayuntamiento que dice, oiga, usted, no porque lo digo yo, porque hay una norma que está para cuando viene usted o viene cualquiera, usted tiene que ingresar 900.000 euros. Y como decía Carlos, la respuesta es, ¿a usted poner en riesgo? Oiga, cobre los 2 millones. Cobre los 2 millones, que eso sí le está poniendo en riesgo porque llevan un montón de tiempo. Es que hay que empezar por ahí. Y claro, lo triste, y me vas a perdonar, Tomás, es que cuando una administración hace los deberes, no con el Cabildo, lo hizo en su momento con AENA. Oiga, pague usted las licencias. Oiga, pague usted por la explotación del parking. Ahora resulta que lo triste es que eso es una lucha de carácter electoral. O sea, ejecutar en este momento un derecho de cobro en favor del ayuntamiento es entrar en una lucha de carácter electoral. No, yo creo que el ruido que se ha montado en torno a eso No, sí pero- tiene mucho de electoral. pero no el vamos- cobro vamos- en el cual pero te digo, vamos a- estoy de acuerdo, pero en el ruido, que se pero el tenga que ruido- cobrar. O sea, tú tienes al presidente del Cabildo que distribuye una foto en la cafetería del Cabildo, así en ambientito, aguántame el cubata que voy, ¿vale? Donde coge y dice que no le va a pagar el canon, que incluso si se viera obligado a pagarlo, entonces los próximos años le suspende para igualar, y la postura en ese momento del PSOE es callarse. Dio varias opciones. Dijo que Armó lo ponía en otro sitio, dijo que se podía expropiar. Sí. ¿Qué ¿Y más eso- dijo? y eso qué son? Que son Amenazas. cosas- son opciones que te está No, dando. no, son para que amenazas usted- para no ustedes lo pagar están una- viendo, ustedes lo están viendo. para- Y además dijo que allí hace como 2 años, como 200 años que no se plantan patatas, que es como un tironcito de oreja al sector primario local. Es verdad, la alcaldesa dejó de plantar batatas cuando se Pues metió tenga en el cuidado ayuntamiento con y eso se nota. O sea, vamos a ver, tienes una administración que primero lo que dice es un disparate porque los molinos no lo va a poner porque se llame Pedro, lo va a poner porque hay una adjudicación que contempla que son en ese sitio y además con esas condiciones. Porque vamos a hacer historia. San Bartolomé en su momento llega a un acuerdo con el disparate de concurso eólico que convoca el gobierno de Canarias, llega a un acuerdo porque si ustedes recuerdan se podía firmar administraciones con distintas empresas, con eso le daban puntos a las empresas y las administraciones cobraban un canon para sí mismos. San Bartolomé en ese momento firma, porque esto no viene además por casualidad, aparte que hay que pagarla, sino por un acuerdo plenario. San Bartolomé renuncia a los acuerdos que tenía con empresas porque fue el primer municipio en hacer los deberes y se plantea por parte del Partido Socialista y Manuel Armas, que era presidenta, en vez de que San Bartolomé vaya con una empresa particular, que vayan todos los ayuntamientos de la isla en bloque con la empresa pública de agua. Y ese es el convenio que estamos ejecutando ahora. San Bartolomé ya hace una renuncia. Con esos molinos, por el acuerdo
en base al cual luego se le dio la concesión, todos los ayuntamientos de la isla van a cobrar una parte. Y eso es precisamente porque San Bartolomé hace una renuncia. Y lo que se está defendiendo en este momento es lo que tiene derecho San Bartolomé. Que después alguien haga ataques estridentes o diga disparates desde el punto de vista jurídico, pongo los molinos en otro sitio, es propio del suelo, cuando hay firmados acuerdos plenarios en los que establecen cómo se hace, es un auténtico disparate. Y no es una batalla mediática, es responder a lo que tienes que responder. Yo sé que nos acercamos a las elecciones y si el Partido Socialista tiene una ocasión en la que pronunciarse y puede tener parte de razón, a lo mejor hay gente que piensa, coño, qué pena, a lo mejor le sale bien. Pero yo creo que no podemos sembrar la confusión. No es una batalla mediática, No, pero, es Carlos, un intento de chantaje por parte de una institución. No, pero que la contienda mediática para un posicionamiento de cara a las elecciones, a sabiendas de que pueden ser los dos, bueno, de Coalición Canaria porque manda Pedro y va él de candidato y no hay otra historia. Y en el Partido Socialista, pues Loli probablemente será la candidata del Partido Socialista. Que es una contienda mediática para ver quién tiene más fuerza y quién tiene más poder, eso sin ningún género de duda. No, pero entre los dos, pero no pasa absolutamente Eso nada. ya lo dijo el juzgado, ¿quién tiene razón? No, pero que sí, del juzgado yo he dicho que tiene razón. Pero que en vista de cómo van las cosas, que puede ser que Coalición Canaria se juegue las elecciones de quién saca un voto más o un voto menos en el Cabildo, es importante favorecer o resaltar este enfrentamiento sin ningún género de Y duda. el argumentario que ya se está sacando, es verdad que no se lo he escuchado, o no tanto, no se lo he escuchado al Partido Socialista, pero sí está ya generándose un argumentario o un trasfondo ideológico, mucho decir, de todo esto. O sea, no quieren renovables, o sea, ya no es pagar sí, pagar no, vamos a hablarlo, cuesta tanto, cuesta lo otro, es que ahora resulta que es que lo mismo que hicimos contra el petróleo vamos a tener que hacerlo frente al Ayuntamiento de San Bartolomé, porque es que no quieren renovables, no quieren, o sea, yo creo que sí hay una parte política, de lectura política que se debe hacer de todo esto. Y entonces la pregunta nuestra es, ante ese tipo de ataques, el Partido Socialista, para no correr el riesgo que se vea como una batalla mediática, debe callarse. No, estamos opinando. El Partido Socialista debe callarse para que haya más claridad. O sea, habla solo una parte. O sea, tú mismo lo estás diciendo, se está colocando incluso en este momento un argumentario que ya deja de lado las cuestiones si es legal o no es legal, entrando en jugadas de bajo nivel como poco menos que se pone en riesgo, que es que no se quieren renovables, y nosotros debemos callarnos. Y es un jueguito mediático el que contestemos. No, pero es que son cosas distintas. Es que estás confundiendo que tengas la razón y que tengan que pagarte a que aprovechas la ocasión para que haya un enfrentamiento de los dos que pueden ser o los dos partidos que se pueden jugar las elecciones, que nada tiene que ver. Pero bueno. Como a mí me gusta aprender mucho en estos casos, yo lo que pregunto es, entonces cuando ellos hablan y hacen esa rueda de prensa improvisada en el bareto del Cabildo, nosotros debemos callarnos. Porque no tiene licencia para abrir, o tenemos la obligación... Si te diste cuenta pusieron agua porque como no lo tienen abierto... Pues... Pero eso es normal en Lanzarote, tenemos un montón de hoteles así. La pregunta es, ¿nosotros en ese momento debemos callarnos? O sea, ¿hemos hecho mal respondiendo? No. Entonces no es un enfrentamiento mediático, es que en política tienes que explicarle a tus ciudadanos y a tu electorado por qué defiendes una cosa y por qué no. Es que es una obligación. Bueno, como veo que no se van a poner de acuerdo, no va a haber acuerdo y de aquí a mayo tampoco. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema. Me gustaría que comentaran, que es el tema de la última hora en torno al famoso pleito de la Cueva de los Verdes. Aquí siempre estamos con pleitos en esta isla, mientras otras islas se ponen de acuerdo y van fuera a buscar dinero, inversiones, aquí siempre estamos peleándonos a nivel local, estamos siempre peleando a nivel local. Bueno, me refiero al tema de la Cueva de los Verdes, el litigio que tiene el Ayuntamiento de Aría o el municipio de Aría con el Cabildo de Lanzarote a cuenta de la famosa sentencia en la que se reconoce la titularidad municipal de la cueva y que se condena, en esa sentencia se condena también al Cabildo a pagar una cantidad al consistorio norteño. Hay Benjamín, por ejemplo, hay un informe que se ha conocido esta semana en el que, en fin, se aclaran ciertos términos. Sí, mira, yo el año pasado definí qué es lo que estaba haciendo Coalición Canaria y lo voy a volver a repetir. Es decir, yo creo que Coalición Canaria en su conjunto, con Pedro Sanginés a la cabeza, lleva muchísimos años en una bicicleta estática. Se mueven, pero no avanzan.
volvemos otra vez al tema de la Cueva de los Verdes, volvemos otra vez con un informe, volvemos otra vez que lo que se había hecho estaba mal y que hay que revisar el convenio, volvemos a la discusión de hace un montón de años. Y si sigues así, volvemos al tema del agua, que no está cerrado lo de Canal Gestión. No avanza esta isla, es decir, otra vez a discutir de la Cueva de los Verdes cuando se suponía que tenían firmado un convenio, cuando se suponía que lo habían entregado en los juzgados y ahora resulta ser que ni está validado por los juzgados, que es lesivo para el ayuntamiento y tiene que salir el alcalde de área diciendo que, bueno, es lesivo, pero yo le voy a perdonar al Cabildo o a mi amigo Pedro San Ginés toda una cantidad de dinero que me tenían que pagar. Por eso ponía el ejemplo de nuestro grupo local en San Bartolomé y el grupo local de Aría, la diferencia de las caras. Y chicos, Lanzarote necesita avanzar, necesita que haya un cambio de gobierno para que las cosas empiecen a caminar. No podemos estar hablando de la Cueva de los Verdes durante 4 años seguidos. 4 años seguidos. Y volveremos a hablar del tema del agua, y volveremos a hablar del tema de las renovables, porque no avanzamos. Porque nos dedicamos a poner partidas en los presupuestos y demás de 100.000 euros para comprar 4 o 5 votos, garantizarme o ser primera fuerza, pero no avanza. ¿En qué ha avanzado Lanzarote? Volvemos otra vez a hablar de la Cueva de los Verdes. Y estaremos 4 semanas hablando de que si hay un informe, de que si no se avanza, de si que estamos en el mismo problema. Habrá un pleno seguro en el Cabildo hablando sobre otra vez el convenio. Es decir, no avanzamos. Sí, no avanzamos, pero claro, yo creo que lo que ha ocurrido ahora con este nuevo capítulo es que se siguen confirmando cada vez más aquellas sospechas de que Marci Acuña fue candidato en Aría para intentar sacarle las castañas del fuego a Pedro San Ginés con el error que cometió con aquel enfrentamiento con el anterior alcalde de Aría, que, bueno, de donde no había nada, de donde había un uso de la cueva, formaba parte de la red de centros turísticos, pues aquello se convirtió por una disputa personal y una cuestión de liderazgo interno en el partido, en un pleito que al Cabildo pues le puede costar 15 millones de euros. Es decir, ¿por qué no avanza esta isla? Pues porque tenemos un presidente muy particular y muy especial que dedica gran parte de su tiempo, pues, para empezar, en estar mal asesorado, porque el asesor en el caso de la cueva casualmente es el mismo asesor que le dijo que podía incautar una desaladora sin problema. Y claro, mientras eso sea así, mientras el asesoramiento sea el que es, mientras se siguen dando los pasos que se están dando, pues claro, que al final gran parte del tiempo que tendría que ser para gestionar obras y proyectos en la isla, pues se está dedicando a intentar salvar o remediar los errores cometidos con anterioridad. ¿Qué es lo que nos dice ahora este informe? Pues que evidentemente que intentaron resolver el asunto deprisa y corriendo, de mala manera, sin un informe jurídico económico que dijera, oye, pero ¿cuánto va a recibir el ayuntamiento? ¿Lo que le corresponde o no? No había nada, que tendría que haber consultado al gobierno de Canarias, en fin, que se intentó solucionar deprisa y corriendo para intentar apaciguar la situación, y lo que se está viendo es que de apaciguar nada, que lo que han hecho es pues seguir ahondando en el error y bueno, vamos a ver finalmente por cuánto sale la broma. Lo que está claro es que aquí hay dos partes, ¿no? O sea, está el Ayuntamiento de Aría y está el Cabildo de Lanzarote. Ojalá no hubiese dos partes, en el sentido de dos partes siempre va a haber, pero me refiero, ojalá no hubiesen estado enfrentadas, ojalá en su momento se hubiese llegado a un acuerdo y no hubiese derivado en la situación en la que además, por una cuestión interna de Coalición Canaria, por la lucha de poder dentro de la propia organización, se termina enquistando esa situación. Pero dentro de esas dos partes que efectivamente están en litigio, el problema es que hay una que tiene las de perder, que es el Cabildo de Lanzarote, porque si el terreno no es tuyo y aquello no es tuyo y en cambio tú estás ganando muchísimo dinero gracias a la cueva, que además seguramente es el centro turístico más rentable de toda la red, pues tú lo que te tienes que venir es a una buena negociación. Entonces, por la parte del Cabildo está claro que se han hecho las cosas rematadamente mal, pero luego la otra parte, en este caso yo no he escuchado lo que han dicho los representantes del Ayuntamiento de Aría en el día de hoy, no me ha dado tiempo de escuchar la rueda de prensa, pero la otra parte tiene que defender a su municipio, ahora, en este punto, en el momento en el que nos encontramos. Es decir, una vez que tienes la sentencia en firme y una vez que tienes además informes que te dicen que el acuerdo al que llegaste puede ser lesivo para los intereses y que además hay errores formales o en el procedimiento, no te queda otra, desde mi punto de vista, no hay otra opción que reivindicar aquello que, obviamente sin querer a lo mejor pegarle un mazazo al Cabildo de Lanzarote, pero ya tendrá que ser la otra parte, tendrá que ser el Cabildo la que tenga que
buscar la fórmula de pagar aquello que le toca pagar. Es que es lo mismo que estábamos hablando antes con el caso de San Bartolomé. O sea, ¿qué va a hacer San Bartolomé? ¿Renunciar a aquello que pone en su ordenanza que tiene que cobrar? Es que eso no lo puede hacer una institución, es que estaría cometiendo un delito en ese caso el alcalde, ¿no? Entonces, será los otros los que tengan que negociar sabiendo que a lo mejor tienen las de perder. Y a ver, porque de esto dura ya legislatura y media, 2 legislaturas, a ver cuánto nos queda. Sí, en esta misma tertulia, cuando estábamos hablando de esto hace ya más de un año, dije que no era una cuestión de voluntad política, que equivalía, porque era un derecho de cobro que estaba en las arcas del Ayuntamiento de Aríez, y que el margen que había para negociar era mínimo, que podíamos hablar de plazo de pago, pero nunca de reducir, porque equivale a desprenderse de parte del patrimonio. Y en cierta medida es lo que viene a apuntar este informe, de que incluso hace falta el informe de un órgano autonómico que autorice a desprenderse de algo que en un momento determinado es incluso superior al 10% del patrimonio o del presupuesto del Ayuntamiento. Pero más allá de esas cuestiones técnicas, que creo que las hemos debatido de manera sobrada, aunque hoy vienen muy bien porque precisamente nos recuerda lo que pasa en San Bartolomé, si alguien viene a poner en suelo y a sacar dinero, oye, por lo menos siéntate a negociar, no impongas. Digo que más allá de eso me parece muy curioso de dónde sale la noticia de la que estamos hablando hoy, y es que es el propio de gobierno, y corríjame si estoy equivocado, el propio grupo de gobierno de Aríez el que pide el informe. Porque este informe no ha aparecido de repente porque alguien lo ha hecho. Por las advertencias que había hecho antes la interventora del ayuntamiento. Ahí es a donde iba. Claro. O sea, no, digo porque si no lo aclaramos, da la sensación, como en el caso anterior, de que a lo mejor son conflictos entre partidos, que se está enredando. No, habiendo dicho lo que tú dijiste hace un año, a lo mejor podrías decir que lo hiciste tú. Más o menos venía a decir. Es un poco más exhaustivo el informe, habla del 10% del presupuesto. Claro que es mucho más exhaustivo, pero yo te digo que se apuntaba así y podríamos tener un debate interesante sobre lo que supone ese tema y además compararlo con más ejemplos. Pero bueno, por dejarlo en algo más manejable. Lo cierto es que esto se trata de un informe que pide el propio grupo de gobierno, porque ya escucharemos que algunos salen y estos son ataques externos, es que no se quiere arreglar, y al final, escarbemos donde escarbemos, en cualquier conflicto de los decalados que se producen en este momento en la isla, provienen todos de la misma fuerza política y provienen todos de una determinada manera de gobernar, que es, tiro para adelante, coloco mi voluntad por encima de lo que dice la norma, y al final, pues si la sentencia es contradictoria, pues ya saldré yo y la explicaré. Pues mira tú esto, los jueces equivocándose sin saber que esto lo decido yo directamente. Es que al final todos los conflictos están en el mismo sitio. Y cuando Benjamín dice que llevamos 4 años en la bicicleta estática, o Carlos le da la razón y que no se sacan proyectos de más, es que es clarísimo que no se puede gobernar cuando hemos convertido el ejercicio de gobierno en un ejercicio de imposición a todos los que tengo alrededor, con total desprecio además hacia lo que dice la norma. Pues bueno, estamos recogiendo los frutos de ese estilo de gobernar. Y claro que llevamos 4 años con este tema, más los 4 previos que hubo de procedimientos. ¿Pero por qué? Porque lo menos que interesa la norma y yo coloco mi voluntad por encima. Y una cosa que está clara, es que la solución que se había encontrado a través de ese convenio incluía pues que en 10 años el Cabildo, en función de sus posibilidades, iba a invertir 6 millones de euros en Aríez, y ahora tiene un informe que dice, como que 6 millones? Son 15 millones lo que tiene que pagar. Pues claro, es que era demasiado evidente pues que aquel acuerdo, aquel convenio, pues que era un intento de escapatoria del presidente, pero que para los ciudadanos del municipio de Aríez, desde luego, era una auténtica estafa. Pues bueno, yo creo que vamos a tener que seguir hablando de este asunto un par de veces más, pero no será hoy porque se nos acabó el tiempo. Tomás, muchas gracias por habernos acompañado. Benjamín, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Gracias, buen fin de semana. Y al otro Carlos también, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buen fin de semana a todos y a todas. Y ya saben que la próxima semana seguiremos viéndonos aquí en la tertulia de Biosfera Televisión. Hasta entonces.